Amigos, de vuelta con más de Su Café en la Mañana. Ya tenemos con nosotros a nuestro invitado del día de hoy, Esteban Arbelo. Él es vicepresidente de la Comisión de Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a recordarle la pregunta a todas y a todos para que a través de las redes sociales continúen conversando con nosotros sobre el tema. Y la pregunta dice de la siguiente manera: ¿qué opina de las acciones de la Asamblea Nacional Constituyente para hacer justicia ante el golpe de Estado del pasado 30 de abril? Escríbanos a través de nuestras redes sociales. Sí, bueno, el invitado, por supuesto, de lujo en este momento. Claro, vale. Diputado. Gracias. Porque sí, es un tema que en este momento está en pleno desarrollo, como diría, parafraseando al profesor Walter Martínez. Se ha avanzado hacia el tema de hacer justicia por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. Llegó para hacer justicia. Recordamos cuando las guarimbas del año 2017 se avanzó hacia este proceso, hacia esta consulta. En este momento se avanza hacia otro proceso de hacer justicia. Los hechos se iniciaron en enero. Enero. ¿Qué se puede decir en este momento justamente con lo que ha pasado el 30 de abril? Pero mira, el brazo de la justicia es largo pero alcanza para todo, ¿no? Los tiempos se deben medir y así lo estamos haciendo desde la Asamblea Nacional Constituyente. Recordamos que el 23 de enero una autojuramentación en una plaza pública, en un llamado, él decía, el señor Guaidó, que era en función justamente de un plebiscito, en función justamente de un cabildo. Y el cabildo, la ley de cabildo, eso está solamente en la ley, perdón, de los municipios, consejos de los municipios, que está habla de los cabildos. En el marco de eso es totalmente inconstitucional y vamos en un ejercicio de pesadilla. Siempre lo digo, Michelle, siempre lo digo, Emma, en un ejercicio de pesadilla. Vamos a suponer que eso es cierto y en donde estipula la Constitución que una persona puede estar en dos poderes constituidos. Vamos a suponer que eso sea cierto. O sea, partiendo ahí de un ejercicio jocoso, es imposible, además es inconstitucional. Bueno, se acentuaron ahora en la actividad del 30 de abril, recordamos. El 30 de abril hubo un golpe de Estado derrotado, hay que decirlo, derrotado. En el marco jurídico se habla de actos preparatorios, ¿verdad? Y la frustración de un delito o la materialización de un delito. Ellos hicieron todo, la tentativa del delito. Se comunicaron con militares traidores a la patria, sacaron armas del Estado venezolano, robaron tanquetas del Estado venezolano y la llevaron a un distribuidor, ahí en la vía pública, en la conocida distribuidor de Altamira. O sea que todos los elementos para la concreción del delito fueron realizados, pero las fuerzas aliadas derrotaron ese intento. Entonces por eso es que llamamos un golpe de Estado derrotado. Y en función a eso es que el fiscal general de la República, sobre la base justamente de hechos públicos, notorios y comunicacionales, solicita al Tribunal Supremo de Justicia, que es el ente encargado, competente, según lo estipula la Constitución y la ley del Tribunal Supremo de Justicia, para declararse competente y determinar si hay elementos suficientes que orienten a la comisión de algunos hechos punibles, y así fue. En una situación normal, Michel, la Constitución establece que es la Asamblea Nacional la que debe levantar o allanar las inmunidades parlamentarias, pero eso es una situación normal, que no la tenemos. Correcto. ¿Y por qué no la tenemos? Por un desacato de la Asamblea Nacional, que nosotros la reconocemos, porque es una Asamblea Nacional legítima, como cuerpo legislador. Lo que pasa es que sus actos son írritos por no acatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que indicó que 3 de sus diputados deberían desincorporarse y llamar a una nueva elección en el Estado de Amazonas. Al ellos no acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto que entran en la figura del desacato, todos sus actos son nulos, írritos, y en el marco de eso, la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, como lo establece las bases comiciales, y el artículo 349 constitucional, que taxativamente indica que ningún poder constituido podrá objetar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y justamente en función del bienestar y la seguridad y la protección al pueblo, es que el Tribunal Supremo de Justicia remite la actuación a la Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez levante y hace el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para que estos ciudadanos puedan ser procesados por los órganos ordinarios en materia penal y que sean ellos los que determinen en función a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal los lapsos, que no son preclusivos, los lapsos, y ellos tendrán el ejercicio de su mejor defensa y el Estado a través del Ministerio Público impulsar y aportar todos los elementos que orienten a la comisión de ese hecho punible, lo que se va a determinar si hay o no responsabilidad penal en esa actividad del 30 de abril. Constituyente, ¿por qué no se llevó a cabo un antejuicio de mérito a estos diputados de la Asamblea Nacional? Porque los delitos son flagrantes.
Lo que pasa es que la mediática de ellos es agarrar la flagrancia, el concepto de flagrancia en un sentido estricto. Solamente flagrante cuando hay aprehensión a la hora de la comisión del delito o pocos minutos después. Y no es así, eso es un concepto mucho más amplio y no lo han querido decir. Son hasta flojos para estudiar y me disculpa la palabra soez, pero son flojos para estudiar. Cuando existen medios que indican y orientan a la comisión de un delito, no le quita la flagrancia al delito. Y fue público, notorio y comunicacional que en el distribuidor Altamira estaban armas, estaban personeros políticos, estaban militares traidores y estaban ahí llamando a una insurrección, llamando al desconocimiento de la Constitución. Ya cuando tú rompes el hilo constitucional, se habla de golpe de Estado. Entonces, ahí, ¿el antejuicio de mérito qué? El antejuicio de mérito lo que es una acción preliminar para determinar si hay o no elementos para poder enjuiciar a una persona que tiene una investidura, un alto cargo, y no protege a la persona, protege al alto cargo. Y este antejuicio de mérito estipulado en el artículo 378, 379 del Código Orgánico Procesal Penal, indica que se llama, y es por denuncia. Eso es importante que el pueblo lo sepa. El antejuicio de mérito solamente se impulsa en función a una denuncia contra un alto funcionario. Y aquí no fue así. Aquí el fiscal general de la República aportó elementos que determinaron que sí, en efecto, hubo una comisión de hecho punible. De tal manera que una vez que está la denuncia, ¿qué hace el Tribunal Supremo de Justicia? Notifica a la persona o al alto funcionario que está denunciado o querellado. ¿Para qué? Para que él vaya dentro de los 30 días siguientes a una audiencia especial y se va a escuchar todos los aportes que indiquen las partes, que aporten a la parte que le va a permitir al juez no pronunciarse, al magistrado, al Tribunal Supremo de Justicia, no pronunciarse sobre el fondo de la denuncia, sino de ver si existen elementos que orienten que de verdad vale la pena abrir una investigación. Por eso no se hace el antejuicio de mérito. Ahora bien, por este caso, diputados, entiendo que son 7 o 9 diputados que están en este momento, al menos en las primeras investigaciones que ha hecho la Fiscalía. Sin embargo, creo que fue recientemente, este fin de semana, hay una persona detenida, el director del mercado de Chacao. Quiero saber si desde la Asamblea Nacional Constituyente tienen investigaciones adelantadas sobre otra cantidad de diputados que puedan estar incursos en este delito o en este hecho, que quizás no estaban físicamente en el lugar, pero tienen interconexiones. ¿Y cuántas personas que no sean diputados podrían estar incursos en este hecho? Lo que pasa es que eso es un tema que le compete al Ministerio Público, porque es información de investigación que maneja el Ministerio Público. Por supuesto que hay más y se vienen cosas. Hay 3 personas, 3 diputados, que también están en los videos, aparecen. Incluso ya uno se fue. Sin haber levantado la inmunidad parlamentaria, se van corriendo. Esos que dicen que la Asamblea Nacional Constituyente no es legítima, pero huyen a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso hay que decirlo. La persona que fungía de presidente de un mercado en Chacao, él no es diputado. Él no es diputado. Él no se le tiene que levantar la inmunidad parlamentaria, va al Ministerio Público directo y solicita al tribunal una orden de aprehensión. Y el tribunal, como miembro del Poder Judicial, es el que emite la orden de aprehensión. Pero sí hay. Lo que pasa es que hay cosas que nosotros no podemos decir porque son parte de la investigación. Pero estamos trabajando. Ministerio Público, como ente rector en materia de investigación penal, mira, ayudado por la Asamblea Nacional Constituyente, porque lo primero que nosotros hicimos en el primer acuerdo constituyente es ratificar a todos los organismos constituidos, trabajar con todos. Bueno, hay uno que no quiso, porque de ahí ellos tienen su fuero, de ahí tienen su financiamiento y sus intereses individuales. Bueno, poco a poco nosotros estamos desmontando eso. Fíjate que hay mucha gente, Michelle, que nos dice, ¿cuándo Guaidó va preso? ¿Por qué? Esa es la pregunta que se hace. Claro, y le da, mira que yo lo estoy diciendo porque no hay temor alguno en decirlo, y desde el diafragma le daría rabia porque piensan que está jugando con el presidente y no es así. Mao Zedong lo decía en El Arte de la Guerra, cuando tu enemigo se equivoca, déjalo. Él tiene el manto protector de ese señor, es la mediática internacional, los fake news, que son más de 3.000 diarios por Venezuela. Venezuela es el epicentro de la comunicación mundial. Y este señor está desmontando todas las mentiras. Yo voy, bueno, primero que nada hay que aclarar, le corresponde al Poder Judicial aprenderlo o no. Correcto. Pero políticamente, ya no como al abogado que soy, sino políticamente me conviene a esa persona fuera porque es mi mejor prueba de que todo lo que están haciendo es mentira.
cada torpeza que hacen, y mira que las hacen, es a favor de nosotros. Entonces, ¿qué pudiera demostrar el presidente? Aplaudir. Mira, yo soy mejor que tú, soy más fuerte que tú. No. No, ¿por qué? Porque yo lo que necesito es que el mundo, aclararle al mundo, que todo lo que ellos impulsan es mentira. Claro, constituyente, pero independientemente de eso, el pueblo pide la justicia porque él está viendo en su cara donde este señor Guaidó, o sea, hace y deshace, y al parecer pareciera que la gente dice, el pueblo nos dice, a nosotros nos manda para mensajes de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que va preso porque se le está acumulando un conjunto de delitos. Es como San Nicolás. Los tienes ahí, los tienes ahí. Vamos a establecer una pausa. Constituyente Esteban Arbelo, él es vicepresidente de la Comisión de Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente. También hay otros crímenes que queremos dejarle para el regreso de la pausa conversar con usted, que tiene que ver con los crímenes de odio. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional Constituyente en este sentido para también tratar de lograr la justicia en cuanto a crímenes de odio se llevan a cabo? Que pareciera que cuando la oposición cree que está como tomando un poquito de aire, se incrementan esos crímenes de odio contra, no solamente contra gobernantes, contra personas que llevan a cabo cargos públicos, sino también contra el mismo pueblo en general. 11:32 minutos de la mañana, pausa corta, no se aparte, ya venimos la pregunta. Ya venimos. La pregunta que le hacemos para que ustedes participen con nosotros, denos su opinión sobre, o qué opina usted acerca de las acciones que viene desarrollando la Asamblea Nacional Constituyente para hacer justicia ante el golpe de Estado del 30 de abril. Pausa corta, no se aparte. Amigos, de vuelta con más de su café en la mañana. Algunas respuestas del público que nos llegan a través de las redes sociales dice lo siguiente. Efraín Cortés nos comenta: acertada decisión de la Asamblea Nacional Constituyente y demuestra que la aplicación de la justicia es para todas y todos y nadie quedará excluido de su aplicación, si no, no sería justicia. Esto nos lo dice Efraín Cortés a través de las redes sociales. Bueno, la participación de ustedes es importantísima en las redes sociales. Continuamos acá con nuestro invitado. Él es diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ¿qué tal? Estamos hablando de temas bien interesantes, lo que ha ocurrido este año, específicamente con lo que fue este golpe de Estado frustrado del 30 de abril. Te voy a dejar una pregunta al aire. Sí, una pregunta que tenía que ver con que además de esta situación del golpe de Estado que se lleva a cabo en nuestro país, también hay otros crímenes que también se están suscitando y se incrementan en la medida de que la oposición pretende o cree que tiene algún airecito para salir a flote, y tiene que ver con los crímenes de odio. Quisiéramos conocer, constituyente, cómo está manejando esta Comisión de Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva esta situación de los crímenes de odio en nuestro país. Sí, bueno, primero que nada decirle que tenemos un canal con todo el pueblo venezolano que es denunciajusticia.gmail.com. Ahí puedes escribirnos, contactarnos, ya sea casos judicializados o casos no judicializados. El rol de la Asamblea Nacional Constituyente, que proviene justamente de un mandato del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, articulamos permanentemente con el Ministerio Público, específicamente con nuestra vicefiscal Beishe Loreto y con nuestro fiscal general, doctor Tarek William, una articulación permanente donde nosotros le hacemos seguimiento a los casos de crímenes de odio. Incluso, importante destacar que el organismo encargado, cuando usted sea víctima de un crimen de odio, es el Ministerio Público, que está a nivel nacional. Una vez que realice la denuncia, nos contacta a nosotros por ese canal o en el piso 5 del edificio de la Asamblea Nacional Constituyente, diagonal a la Plaza Bolívar. ¿Has recibido denuncias? Sí, hemos recibido denuncias, ya pasamos más de 50 denuncias. Tenemos un equipo delegado en la Comisión de Constituyentes y asesores de la Constituyente que permanentemente, incluso tenemos delegados a nivel regional, porque bien sabes que nosotros los constituyentes están por sectores y también territoriales. Correcto. Tenemos presencia en 335 municipios y entonces nosotros hemos delegado para que a nivel municipal también se atiendan los crímenes de odio. Hay una ley que acordamos nosotros en el 2017, finales del 2017, si mal no recuerdo, el 18 de noviembre del 2017, que tiene que ver la ley contra el odio. Correcto. ¿Se está aplicando esa ley? Sí, y nosotros tenemos en la comisión una gran reforma de la ley para fortalecerlas más, y hemos llegado a una perfecta articulación con el Ministerio Público, porque se estaban manejando. Recuerda que anteriormente todavía quedaban algunos gazapos de la anterior administración de la ex fiscal, y estaban tratando este tipo de crímenes como delitos comunes.
y entonces lo que se hacía eran exámenes médicos forenses, habían lesiones leves, y entonces se daba la ocasión que tú eras el victimario de tu vecino, y en la tarde tu vecino estaba nuevamente a tu lado, entonces no te protegían. Hubo una articulación, como le dije, con el Ministerio Público y se le está ventilando en función a lo establecido en el artículo 20 y 21 de la Ley contra el Odio, que agravan los delitos, porque no solamente es la lesión, no solamente es la lesión, y tu integridad, y es lo que viene y lo que puede venir, lo que tú puedes prever cuando tú estás con tus niños, con tus niñas, en cualquier tienda, y te atacan. ¿Quién paga la lesión que le ha causado a tu niña, a tu niño? Yo no, que he vivido todo eso. En la reforma la tenemos, sí, por supuesto. Tú has vivido, seguramente tú también, y bueno, y yo también. Lo hemos vivido. Diputado, le hago una pregunta, un tema bien interesante. Quiero saber su lectura sobre lo que está ocurriendo. Bueno, el caso internacional. El señor Leopoldo va y hizo esta situación y fue y se refugió. No, está huyendo de la justicia. En la casa del embajador de España en Venezuela. Hay cosas que se contrastan. Por ahí observábamos justamente los videos de lo que es el asedio de nuestra misión diplomática en Washington, en los Estados Unidos. Cómo le cortan la luz, recientemente le cortaron el agua, hay un asedio permanente del gobierno de los Estados Unidos a nuestra misión diplomática. Acá en Venezuela hay un señor que es buscado por la justicia, se refugia en una embajada. Y a pesar de eso, se trabaja seguramente diplomáticamente para solventar esta situación, pero en ningún momento se ha asediado la embajada o la casa del embajador de España. ¿Qué pasaría? ¿Cuál es la lectura que usted le da a justamente cómo son las situaciones? ¿Cómo se ve un caso y cómo se ve el otro? Claro, Michelle, lo que pasa es que nosotros tenemos un presidente que, por más criticado que sea, un presidente que ha demostrado que es estadista. Es el presidente más estadista que tenemos ahorita en las Américas. También. Y sobre todo pacifista. Y respetuoso del derecho internacional y de la diplomacia. Recordemos que el presidente de la República fue por 7 años canciller de nuestro amado comandante supremo. De tal manera que de eso aprendió muchísimo. ¿Qué pasaría si nosotros asediamos a la embajada de España como asedian a nuestra embajada de Washington? ¿Ve? Primero, allá está actuando el fascismo puro. Fascismo. Atentan contra la seguridad e integridad, la salud de las personas que están allá, porque están siendo ellos... Palabra cierta. Sí, palabra cierta, esto pasa en vivo. Ellos están siendo asediados por el fascismo norteamericano y que ellos se manejan bien a través de los medios de comunicación. El señor Leopoldo López, en la pseudo operación Libertad, que realmente fue un golpe de Estado derrotado, lo primero que hace es... Ahí trata de alarmar a la gente, llamar a la gente, no tiene éxito, se va a la Plaza Altamira, dura 10, 30 minutos y se va a refugiar en una embajada y posteriormente a la otra porque él tiene ascendencia española. Pero no puede solicitar el asilo porque está como huésped, porque la legislación interna de España lo prohíbe. La legislación interna de España tú tienes que pedirlo o en España o en otro país, pero no en el país. No en el propio país. ¿Qué pasaría si nosotros soberanamente le decimos, rompemos relaciones con España y le decimos a España, usted se retira de nuestro país, como lo hicimos con Estados Unidos, que muchas noticias dijeron que no, pero al día siguiente iba un convoy, todos, uno tras otro, y se marcharon los estadounidenses? ¿Qué pasaría si los españoles se marchan, se queda Leopoldo López ahí solo? ¿Qué se va a comer? Nosotros no le vamos a hacer como él lo dijo en la embajada cubana, vamos a comerte los cables. Nosotros no somos fascistas. Pero lo que te quiero ver es el contraste entre una posición diplomática y respetuosa y la otra de los estadounidenses que se venden como los protectores de la democracia, los máximos de la democracia. Y no es así, fascismo puro. Constituyente, nos tenemos que despedir. 30 segundos, un mensaje final a esa gente que anhela y ansía la tan justicia para nuestro país, que poco a poco estamos viendo que se está materializando. Claro, porque la justicia, Michelle y Emma, no es solamente la sentencia como tal, sino son fases. Ya nosotros la iniciamos. Malo sería que estuviéramos de brazos cruzados. La justicia es larga, pero... Y los brazos son largos, pero lo barro para todos los que han osado ir contra la patria y contra el bienestar de nuestro pueblo. Así que el llamado es confiar en nuestro presidente Nicolás Maduro, en las decisiones que ha tomado, medir los tiempos políticos y por supuesto en la soberana Asamblea Nacional Constituyente, que dicho sea de paso, mira, una noticia, va para más. Vamos a estar pendientes. Mañana tienen sesión, ¿no? Tenemos sesión mañana a partir de las 2 de la tarde. Vamos a estar pendientes. ¿Qué va a pasar mañana en esa asamblea? ¿Puede que haya más diputados? Por supuesto. No, puede que no van. Pero no digamos mucho, porque entonces se alertan y se van. No, pero es que ya ellos saben, ya los cobardes se fueron a refugiar. No reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, pero respetan sus decisiones.
Ajá, gracias al diputado, A ti. al constituyente Esteban Arbelo, vicepresidente de la Comisión de Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva de la Asamblea Nacional Constituyente.